Bienvenidos nuevamente a Termoquímica Virtual y vamos a continuar en esta oportunidad con el gran capítulo de equilibrio químico. Y siguiendo la secuencia, estábamos dentro de lo que era la determinación, el cálculo de constantes de equilibrio químico. Recuerden que estamos dentro del gran capítulo de equilibrio químico, en el cual lo que vamos a hacer es llegar conociendo las características del sistema, los compuestos que están presentes, la presión, la temperatura. Vamos a llegar a determinar la conversión de la reacción, vamos a determinar las composiciones al final, y para eso lo que hicimos fue combinar los conceptos básicos de reactividad química, como los balances de materia y la constante de equilibrio como el principal parámetro, con la termodinámica a través de la energía libre de Gibbs. Lo que hicimos anteriormente fue cómo calcular constantes de equilibrios conociendo los compuestos y las condiciones de presión y temperatura. Y lo vimos a través del uso de las tablas de referencia para calcular constantes a 1 bar y a 25 grados Celsius. A continuación vimos cómo hacer cálculos cuando la presión cambia o cuando la temperatura cambia. Y lo que vamos a ver ahora es qué pasa cuando quiero calcular una constante de equilibrio cuando tanto la presión como la temperatura cambian al mismo tiempo. Y lo hacemos directamente con un ejercicio. En el fondo va a ser una combinación de las últimas dos secciones que vimos. Por lo tanto, vamos a determinar la constante de equilibrio para la descomposición gaseosa del amoníaco a una presión de 0,5 bar y a 100 grados Celsius. Por lo tanto, me estoy moviendo de la presión de referencia o estándar de 1 bar y también de la temperatura estándar de 25 grados Celsius. Esta es la reacción química que establece la descomposición del amoníaco en sus elementos originales, nitrógeno e hidrógeno. Debo igualar esto y esto se transforma en un 2, y 2 por 3, 6, y en un 3. Y ahí tengo la ecuación balanceada. Y esto obviamente en estado gas. Lo que viene a continuación es calcular los datos. Si quiero calcular la constante de equilibrio, lo que sé, voy a escribir un poco las fórmulas. Primero, sé que el logaritmo de la constante de equilibrio, a P y T, es igual a menos el delta G de reacción, a P y T, dividido en RT. Por lo tanto, para calcular la constante de equilibrio, yo lo puedo hacer directamente a través del delta G de reacción. Pero el delta G de reacción lo puedo calcular a condiciones estándares, ¿ya? Y ahí es donde aparece, ¿no es cierto?, el P0, T0, 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 que son 1 bar y 25 grados Celsius, porque ahí es donde tengo las tablas de referencia para entalpías de formación y energía libre de Gibbs de formación. Una vez que tengo la constante a 25 Celsius y 1 bar, entonces lo que tengo que hacer es calcular, ¿no es cierto?, la constante a la condición, ¿no es cierto?, que nos piden ahora, que es medio bar y 100 grados Celsius. Y eso lo voy a hacer utilizando las metodologías para mover temperatura y mover presión. Por lo tanto, lo primero que voy a hacer a raíz de esto, lo primero que voy a hacer es el cálculo del delta G de reacción. Vamos a poner aquí el delta G de reacción a 25 grados Celsius y 1 bar. Luego voy a calcular la constante a 25 Celsius y 1 bar. Y luego lo que vamos a hacer es ver cómo calcular la constante a medio bar y 100 Celsius. Por lo tanto, lo primero que necesito es calcular el delta G de reacción y luego aplicamos la fórmula. Para eso necesito los datos, ya que el delta G de reacción es
la sumatoria de los coeficientes normalizados por los G de los compuestos puros. Por lo tanto, necesito las energías libres de formación estándar si quiero calcular a 25 grados Celsius y un bar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es la tabla en la cual vamos a colocar aquí el compuesto, el coeficiente normalizado y luego acá vamos a colocar la energía libre de Gibbs estándar, hablemos de P0, T0, y voy a aprovechar de leer también las entalpías estándar o entalpías de formación. ¿Y por qué? Porque recuerden en la sesión pasada o antes pasada que para calcular el movimiento o cómo cambia la constante con la temperatura aparece el delta H de reacción. Por lo tanto, necesito la entalpía estándar. Entonces, vamos con el amoníaco, el nitrógeno y el hidrógeno. Con esto voy a determinar el coeficiente estequiométrico normalizado del amoníaco. El coeficiente estequiométrico es 2, como es un reactante es menos 2. El nitrógeno es un producto 1 y el hidrógeno también es un producto más 3. Y los G, ¿de dónde lo obtengo? De las tablas. Y con eso pueden ir a las tablas, ¿no es cierto?, que están en el Smith-Van-Ness u otras que tengan, ¿no es cierto? Ojo, ¿no es cierto?, en las unidades en las que están, estas son energías, por lo tanto deben estar en unidades de energía por unidad de materia, mol o kilos, etc. Y en este caso el amoníaco arroja un delta G de menos 16.450, esto es Joule-mol. Nitrógeno e hidrógeno son elementos puros, por lo tanto, de acuerdo a la base de energía, esto es 0 y la entalpía también será 0. Fácil. Y la entalpía, que la debo tener por acá, pero si no la tengo acá en la tabla, para el amoníaco gaseoso es 46.100 menos 46.110, también Joule al mol. Con eso puedo inmediatamente determinar el delta G de la reacción a las condiciones de referencia. Recuerden, un bar 25 Celsius. ¿Y cómo lo hacía, no es cierto? Con la sumatoria, que en el fondo es el producto vectorial, este por este, más este por este, más este por este. Y en este caso es 2 por eso, esto es 32.900 Joule-mol. Y el delta H de reacción a las condiciones de referencia, este por ese, más este por ese, este por ese, pero 2 veces esto que está acá, y eso da 92.220 Joule-mol. Inmediatamente tengo el delta G de reacción y el delta H de reacción. Aquí ustedes ya pueden tener una idea de la reactividad, de acuerdo a lo que conversamos anteriormente. Por el hecho de que el delta G resulta ser mayor que 0, es positivo, es muy probable que la conversión de esta reacción sea baja, ya que la energía libre de Gibbs, el cambio de energía libre de Gibbs es mayor que 0. Recuerden que en este caso la naturaleza privilegia aquellos cambios de energía libre de Gibbs que sean menores que 0. Mientras más chico, más privilegiado. Pero en este caso es positivo, por lo tanto es muy probable que la conversión de esta reacción a condición ambiente sea baja. Y por otro lado tengo la naturaleza térmica de la reacción, que es una reacción delta H positivo, por lo tanto es endotérmica. Con esto inmediatamente puedo intuir qué va a pasar cuando yo cambie la temperatura. Si cambia la temperatura de 25 a 100, la vamos a aumentar.
El análisis cualitativo nos indica que la constante de equilibrio, por ser endotérmica, también va a aumentar. Por lo tanto, yo debiese esperar una constante a 100 grados Celsius mayor que a 25 grados Celsius. Eso significa que la conversión de la reacción debiese aumentar cuando me muevo de 25 a 100 grados Celsius. Ok, en este momento tengo el delta G y el delta H de reacción. Por lo tanto, lo que voy a hacer ahora es, me voy a mover a calcular la constante de equilibrio. Lo voy a hacer acá, de acuerdo a la ecuación, el logaritmo de K es igual a menos el delta G de reacción partido por el otro. Si recuerden siempre tener cuidado con ese signo menos que está ahí. Por lo tanto, el logaritmo de la constante es igual a menos 32.900 dividido en R en unidades de energía, 8,314, y la temperatura a la cual estoy calculando, que es 25 Celsius. ¿En Kelvin? 298. El logaritmo de la constante, en este caso, da un valor de menos 13.28. Y la constante, a las condiciones de referencia, da un valor de 1,71 por 10 elevado a menos 6. Y ahí tienen el valor de la constante de equilibrio a 25 grados Celsius y 1 bar. Es una constante de equilibrio que es pequeña, pero nunca tanto. Recuerden que cuando nos enfrentábamos a ecuaciones, a reacciones químicas cuyas conversiones eran bajísimas, nulas, entonces esta constante llegaba a 10 elevado a menos 100, a menos 30, a menos 60, 80. Por lo tanto, esto es una conversión baja, pero no tanto. Una vez que tengo la constante 25 grados Celsius, entonces viene lo nuevo que aprendimos en las sesiones pasadas. Tengo que cambiar la presión y tengo que cambiar la temperatura. Entonces, memorizamos esos datos y nos vamos a ir a hacer los cambios de presión y temperatura. Y aquí lo que debo hacer es lo siguiente. Me voy a hacer un camino virtual. Estoy acá, ¿no es cierto?, a la presión de 1 bar y 25 grados. Y tengo que llegar hasta acá, donde estoy a la presión de 0,5 bar y a la temperatura de 100 grados. De aquí puedo llegar de dos formas. Una puede ser moviendo solo, primero muevo solo la temperatura, por lo tanto es un cambio de temperatura, un delta T, y llego hasta la presión de 1 bar, 100 grados Celsius, y luego cambio solo, vamos a poner aquí mejor en rojo, un delta T, y luego cambio la presión, un delta T. Por lo tanto, lo que hago es, primero, uso las fórmulas para cambiar la temperatura, solo la temperatura, y luego uso las fórmulas para cambiar solo la presión. Ese es el camino 1. Pero también puede ser el otro camino, que es para acá, y cambio solo la presión primero, por lo tanto paso a la presión de 0,5 bar y dejo la temperatura fija en 25 grados Celsius y luego cambio solo la temperatura y paso de 25 grados Celsius a 100 grados Celsius. Es decir, tengo dos alternativas, ¿ya? Camino hipotético 1 en rojo, camino hipotético 2 en negro. Tenemos que elegir. Me voy a ir por el camino superior. Primero voy a cambiar la temperatura y luego voy a cambiar la presión.
Por lo tanto, vamos a elegir la ruta roja. Entonces, voy a colocar letra A primero, cambio de temperatura. De 25 grados Celsius vamos a pasar a 100 grados Celsius, manteniendo la presión constante. Esto es presión constante de 1 bar. La presión se mantiene en 1 bar. Por lo tanto, voy a aplicar la fórmula de cambio de constante de equilibrio con la temperatura. ¿Y cuál es esa fórmula? El logaritmo de la constante a la temperatura T. Vamos a colocar la temperatura a la cual quiero calcular, que es 100 grados Celsius, y la presión de 1 bar es igual al logaritmo de la constante a la presión de referencia, 25 grados Celsius, y la presión de 1 bar. Y aparecía el delta H de la reacción partido por R, y aparece 1 dividido en la temperatura de referencia menos 1 partido por T. Esta fórmula, que está acá, ¿no es cierto?, que la vimos en la sesión pasada, es válida siempre y cuando el rango de temperatura no sea mayor a 150 o 200 grados Celsius. Por lo tanto, aquí como movemos de 25 a 100, es aceptable. Entonces, vamos a calcular, ¿no es cierto?, utilizar esta fórmula. Reemplazando me queda el logaritmo de la constante a 100 y 1 bar será igual el logaritmo de la constante a 25 grados Celsius y 1 bar. Es la constante a las condiciones de referencia. Y ese logaritmo lo anotamos anteriormente y era igual a menos 13,28. Luego le sumo el delta H de reacción, 92.220, dividido en R, 8,314, y esto multiplicado por 1 partido por la temperatura de referencia. Recuerden, la temperatura absoluta, siempre, 2,98, menos 1 partido por la temperatura a la cual quiero llegar, 100 grados Celsius. En Kelvin, 373. Esto me da un logaritmo de constante de menos 5,794 y la constante a 100 grados Celsius y 1 bar finalmente me da 3,04 por 10 elevado a menos 3. Voy a colocar aquí la referencia de la constante a P0 y T0, que es a las condiciones estándares, y era 1,71 por 10 a la menos 6. Y observen ustedes que el incremento de temperatura de 100 grados Celsius movió de 1,71 por 10 elevado a menos 6 a 10 a la menos 3. Es decir, prácticamente incrementamos en un factor de magnitud, orden de magnitud 3, es decir, 1000 veces. Pasamos de aquí a acá. La constante incrementó en 1000 veces. Por lo tanto, el efecto que se va a vertir sobre la conversión es muy probable que sea importante, algo que vamos a determinar más adelante. Pero hay un claro incremento en la temperatura que era algo que habíamos presagiado, habíamos previsto, en base a la naturaleza térmica de la conversión, de la reacción. Pero una reacción endotérmica, por lo tanto, al aumentar la temperatura, su constante debe aumentar, lo que significa lo que estamos viendo acá, y que va a implicar que la conversión aumente.
Una vez que tengo la constante a 100 grados Celsius, nos vamos con la segunda parte de esta ruta hipotética, B, que era el cambio de la presión desde un bar hasta medio bar. Y dejamos la temperatura fija en 100 grados Celsius. Llegamos a la temperatura de 100 grados Celsius y ahora cambiamos solo la presión. Y para eso nos vamos, como estoy trabajando a presiones bajas, vamos a suponer que el gas se comporta ideal y voy a utilizar la expresión que vimos para el cálculo de la constante a presiones distintas en fase gas ideal. Y esa expresión decía que la constante de equilibrio a la presión de medio bar y 100 grados Celsius era igual a la constante a la presión de referencia, que es un bar, y 100, voy a colocar ahí un bar, y 100 grados Celsius, la temperatura no cambia, y esto estaba multiplicado por la presión inicial, un bar, partido por la presión a la cual quiero llegar, medio bar. Y esto elevado a la sumatoria de los coeficientes estequiométricos normalizados. En la tabla que pusimos al principio estaban los coeficientes estequiométricos normalizados. Si ustedes suman esos coeficientes, el resultado de esto es más 2. Por lo tanto, lo que pueden ver de esto que está acá es que si copio esto y copio esto, este resultado indica que es 4. Un medio se invierte al cuadrado 4. Por lo tanto, al disminuir la presión, la constante de equilibrio se va a incrementar en 4. Y si reemplazo, voy a tomar esta constante, que es la que va a ir acá, y vamos a reemplazar directamente. Por lo tanto, esta constante, que es la que me interesa, a medio bar y 100 grados Celsius, será igual a la constante a un bar y 100 grados Celsius, que la acabamos de determinar, y es 3,04 por 10 elevado a menos 3, y esto todo multiplicado por el factor de presión, que nos da 4. Esto quiere decir que la constante final, que es la respuesta final de nuestro problema, es 4 por 3, 12, y esto me da 1,16 por 10 elevado a menos 2. Y recuerden que partimos todo esto de una constante a P0 y T0 igual a 1,71 por 10 elevado a menos 6. Por lo tanto, prácticamente con este cambio de condiciones a la temperatura de 100 grados Celsius y a la presión de 0,5 bar, lo que hicimos fue pasar de 10 a la menos 6 a 10 a la menos 2. Prácticamente multiplicamos la constante por 10.000, es decir, incrementamos la constante 10.000 veces solo con estos cambios bastante sutiles de temperatura y composición. ¿Y qué significa? Tengo una constante mucho más grande que la original, a estándar, y lo que voy a tener por consecuencia es una mayor conversión de la reacción. ¿Qué es lo que viene ahora? Evidentemente es calcular la conversión de las reacciones. Y es lo que sigue. Nos vemos.